Ilusiones Mortales. Explicación del final de la película de Netflix. Ilusiones Mortales se ha convertido en la película que ha dejado cautivados a muchos, así como logró 365 días. Ilusiones Mortales es un thriller psicológico que atraviesa las líneas de ilusión y crea una narrativa salpicada de elementos eróticos. Los deseos y las emociones tienden a vencer a una persona en un momento de tentación dudosa. Las delgadas líneas entre la realidad y la imaginación, las imágenes y asimismo las pesadillas a menudo se difuminan, lo que resulta en alucinaciones inquietantes. Como personajes ambiguos, Ilusiones Mortales inventa una historia que parece un homenaje a los thrillers clásicos. En su mayoría tienden a ganarse al público. Sin embargo, para muchos el final no fue lo suficientemente claro. Es por eso que te doy una explicación detallada de su final. Alerta de spoilers. Explicación del final de Ilusiones Mortales. Mary es una autora exitosa conocida por su serie de suspenso y felizmente casada con su esposo, Tom. Su editor le pide que escriba otro de la serie, que hace tiempo no lo hace, y le ofrece un lucrativo anticipo de 2 millones, aunque al principio se niega. Le dice a Elaine: "No me conoces cuando escribo. Me convierto en una persona diferente". Ella se ve obligada a aceptar cuando Tom revela que perdió un montón de su dinero. La explicación de esto se confunde con una extraña voz superpuesta, lo que hace que parezca que los escritores no pudieron encontrar algo para justificar la pérdida. Para ayudar con sus deberes como madre y autora, su mejor amiga Elaine le sugiere que consiga una niñera a través de una agencia elegante. Mary está de acuerdo, pero después de una serie de malas entrevistas considera darse por vencidas. Entonces Grace aparece y parece perfecta. Sin embargo, Mary está sufriendo un bloqueo de escritor y usa su florencia amistad con Grace para ayudar a superarlo. Aquí es donde entra en juego las líneas borrosas de la sinopsis de la realidad y la ficción. Mary comienza a tener lo que parece ser elaboradas fantasías sexuales sobre Grace y le confía a Elaine, pero cuando se acerca a Grace y le dice que no pueden volver a hacerlo nunca más, Grace no parece tener idea de lo que Mary está hablando. Por razones que no están del todo claras, Elaine comienza a preocuparse por Grace, aunque no parece haber nada malo en su matrimonio. Después de casi un accidente en el que Tom entra a la cocina mientras Grace le cae encima a Mary, ella se vuelve más paranoica. Ella se va a la cama sintiéndose mal y tiene lo que parece ser una vívida pesadilla de Grace y su esposo fornicando en la cocina. Acusa a Grace en la cena frente a los niños, lo que le molesta a todos los involucrados. A la mañana siguiente, Mary se disculpa, culpando de todo a su salida de Hulk, que induce a escribir. Pero cuando le pregunta a la agencia de niñeras por qué no han cobrado su cheque, le dice que lo harían, pero aún no ha elegido a una niñera. Mary sale a la casa para descubrir quién es Grace en realidad. Primero va a la oficina de Elaine para disculparse y pedir ayuda, pero cuando llega encuentra a Elaine muerta con un par de tijeras que salen del cuello. Sin embargo, cuando Grace llega a la estación de policía, se revela que ella es la principal sospechosa. Y la policía tiene imágenes de alguien que se parece a ella yendo a la oficina de Elaine y sus huellas digitales están en el arma homicida. Mary aún no es arrestada, huye de la estación y viaja a la pequeña ciudad de su nombre para encontrarse con la tía de Grace. La tía, que tiene algún tipo de trastorno de identidad disociativo, revela que Grace fue una de las varias niñeras que fueron abusadas por sus padres y fue la única que sobrevivió. Y así fue como la tía llegó a tener la custodia de ella. Sin embargo, está claro que escapar a casa de la tía tampoco fue pan comido. De camino a casa, Mary llama a su marido y le deja un mensaje de voz, diciéndole que no deje entrar a Grace. Desafortunadamente está en la ducha y no lo atiende. Grace aparece vestida con un traje de dominatrix y blandiendo un cuchillo, y después de un diálogo torpe ataca a Tom en una escena de lucha bastante torpe. Mary llega a casa llamando desesperadamente a su esposo, pero encuentra a Grace en su lugar, quien dice que no tiene idea de lo que sucedió. Mary encuentra a Tom sangrando en el baño, pero Grace todavía dice no saber lo que pasó, pero luego dice no puedo detenerla. La gran revelación es que Grace tiene otra personalidad llamada Margaret, que es la personalidad que ayudó a Grace a sobrevivir
al abuso de sus padres. Margaret y Mary pelean. Mary golpea a Margaret en la cabeza con una maceta. Un año después, Mary y Tom están felices. Mary deposita un manuscrito en la tumba de Elaine y luego va a visitar a Grace a un hospital seguro. El siguiente giro en el que una mujer, presumiblemente Mary, sale del hospital vestida con el mismo atuendo que supuestamente llevaba Mary cuando fue a matar a Elaine. Era Grace con la ropa de Mary, que acababa de asesinarla y había escapado disfrazada. ¿O es Mary simplemente con su propia ropa extrañamente cubierta? ¿Que Mary visita a Grace en el hospital? Después de que Mary recibe la información de que Grace no está alistada en la empresa, se aventura a realizar su propia investigación. Mary visita a la tía de Grace, que no quiere dejarla entrar. La mujer mayor tiene una forma extraña de hablar, usa dos voces para crear diferentes personajes en su cabeza. Ella le cuenta la historia de Grace y cómo adoptó un alter ego de Margaret que le daría compañía junto a su hermano. Al final, su personalidad dividida sale a la luz cuando ataca a Tom. Mary interviene oportunamente y salva el día. La narración da un salto de un año y vemos a Mary visitando una sala psiquiátrica donde se encuentra con Grace. Ella conserva el amor de Grace por los libros. Luego dan lugar a la toma de Mary y su sospechosa vestimenta. En esencia, tenemos un cierre para el personaje de Grace, pero Mary sigue siendo una presencia dudosa. Mary, a pesar de conocer la verdad de Grace, mantiene contacto con ella. Su relación con Grace no termina ni siquiera después del feroz ataque a Tom. Los deseos de Mary no están contenidos, ya que todavía ve el reflejo de su juventud en Grace. Quizás su camaradería sexual aún no ha terminado, ya que Grace siempre seguirá siendo su musa. Su bloqueo de escritor se despeja después de conocer a Grace y por lo tanto decide quedarse cerca de Grace. Grace es una inspiración malvada, mantiene a Mary ocupada con pensamientos posteriores que le ayudan a mantenerse productiva. Dado que su atuendo es el mismo que su visita a Elaine, se puede suponer que Mary no quiere que su asociación con Grace se derrame abiertamente. ¿Quién mató a Elaine? La crisis narrativa se induce con la muerte de Elaine. La apuñalaban brutalmente en la garganta con unas tijeras. La policía examina las imágenes de CCTV y las huellas dactilares del arma homicida insinúan la participación de Mary. Curiosamente, vemos dos flashbacks diferentes de los crímenes. Uno de ellos muestra a Mary visitando la oficina de Elaine y sus acciones coinciden con la investigación de la policía, mientras que el otro muestra a Grace haciendo lo mismo. Sin embargo, no se muestra visitando a Elaine. En ese sentido, puede haber dos escenarios posibles. En primer lugar, en el caso de Mary, se le diagnostica trastorno de estrés postraumático y una experiencia extracorporal. Además, al final también insinúa su participación, ya que usa el mismo atuendo en la oficina de Elaine. Un motivo potencial del crimen de Mary puede ser que probablemente esté desconectada con Elaine, señalando la aventura entre Tom y Grace. Parece una buena amiga de Elaine, pero Mary se vuelve loca cuando la interrogan. Está claro que ella está afectada por un trauma y la intromisión de Elaine en sus asuntos personales podría haber desencadenado su ira. Mary quería ocultar sus enfermedades y cuando la amenazan con exponerse, sufre una secuela. Quizás comete el hecho por un impulso que la ayuda a completar su historia. Podemos llegar a esa conclusión ya que Mary dedica su manuscrito a Elaine, esencialmente al ayudar a Mary a adquirir una musa para la historia. La propia Elaine se convierte en una. En segundo lugar, la personalidad dividida de Grace y su perspectiva viciosa apunta a su fechoría, pero si hubiera sido así, habría sido confinada en un pabellón psiquiátrico para prisioneros, pero ese no es el caso. Grace sigue a Elaine y Mary desde el principio, pero aprovecha la oportunidad para infiltrarse en la vida de Mary. Sin embargo, Elaine quiere exponer las verdaderas intenciones de Grace, ya que ve a Tom y a ellos juntos. Tal vez por proteger sus propios intereses, Grace mata a Elaine. Aún así, la escena final se inclina hacia la participación de Mary en el crimen, porque la forma similar en la que ella se escabulle conecta dos puntos distintos.